Comencemos. Bienvenidos a todas y todos a este evento. Realmente me llena de orgullo organizar estos eventos. Este es el primer evento que estamos organizando sobre temáticas musicales, culturales, y me gustaría mucho que sea el primero de muchos, ¿sí? En el que podamos explorar diferentes subculturas musicales y que podamos hablar un poco de la historia oral. Como les he hablado, independientemente a la mar aquí y a otras personas que están acá, mi interés por organizar estos eventos es justamente para ir registrando la historia oral de algo que queremos mucho aquí. Yo creo que hay muchas personas que tienen ese amor por la música, y la idea justamente es que podamos ir dejando ese registro de la historia, ¿no? De la historia oral. Sabemos que en Guatemala la industria musical es muy pobre, y justamente como no está esa infraestructura, pues nos quedamos un poco cortos a veces para conocer la historia, para conocer lo que se ha hecho, y este es un esfuerzo por hacerlo, ¿verdad? Sin patrocinio, sin nada por el camino, ¿verdad? Esto es más el interés de poder conocer la historia como tal. Entonces, sin mayor preámbulo, les digo bienvenidos. El evento de hoy, pues vamos a conversar con 3 personas que representan de cierta forma las diferentes etapas de la historia musical en Guatemala, comenzando por el más veterano, digamos, Luis Mijangos, lo vamos a decir así. Bienvenidos a todos, gracias por asistir a este llamado de Diego, que hace como, ¿cuánto fue? Un mes y medio, 2 meses, ¿verdad? Que me hablaste, y yo entusiasmado de una vez, yo creo que Diego me dice, pensarlo, no, dije, de una vez, entrémosle. Son temas que le apasionan a uno, y más poder transmitirlo a otras generaciones. Ahí estamos a la hora. Gracias, Luis. Entonces, como les decía, pues vamos a comenzar con una ronda, pero primero les hago una breve presentación. ¿Todavía? Vamos a hacer una breve presentación, como les decía, Luis Mijangos. Tenemos también en orden cronológico, pongámoslo así, básico 3, y por supuesto Emilio Garza, ¿sí? Yo diría que en el pequeño mundo en el que estamos tal vez no precisan introducción, pero solo por si acaso mencionar rápidamente que Luis es un veterano de la escena, de las primeras personas que comenzó a poner música como DJ, y también pues lo sigue haciendo, tiene su disco móvil, y también pues trabaja como técnico en tornamesas, y es un gran especialista, en particular tal vez el maestro de las tornamesas aquí entre nosotros. Básico 3, artista, multiinstrumentalista, compositor y productor productor en formación, eso es lo que habíamos dicho, aunque ya esas cosas también sos profesor, y bueno, también bienvenido. Y también tenemos a Emilio, que también es un veterano desde otra lógica, tal vez más under, diría. Entonces, yo cuando hice la invitación rápidamente, pues hablamos de hablar de esas diferentes 3 etapas de formación de esta historia. Entonces, sin mayor preámbulo, pues ahora sí, te dejo la palabra a Luis, para que comencemos. Realmente lo que me gustaría que hagamos es conversar, hagamos una primera ronda de conversación en la que ustedes nos pueden tal vez explicar primero cómo entraron en este mundo tan particular, y que nos cuenten un poco esa introducción, cómo empezaron a vivir ese mundo y desde qué lógicas y perspectivas, y en función de eso después podemos tal vez hablar más de la labor en sí de ser DJ, cómo ustedes lo viven, cómo lo hacen. Y bueno, después me gustaría también que abramos la conversación
al público para que conversemos tranquilamente sobre todo esto. Bueno, buenas tardes, eso se me había olvidado decirles a todos ahí. Pues fíjense que me hace retroceder muchos años, muchos, porque ya tengo 53 años y pues todavía estamos activos, ¿verdad? No he parado desde que inicié, más o menos en 1984-85. A veces me cuesta un poco regresar por las fechas en que yo pues era casi, empezaba a ser un adolescente. Pues todo empezó realmente más o menos como en el 82, 81, cuando mis hermanos, nosotros somos 6 hermanos en la familia, pero 3 de nosotros somos los últimos. Está mi hermano Álvaro Mijangos, Jorge Mijangos y su servidor Luis Mijangos. Entonces lo que pasó es que yo, para ese tiempo, que había nacido en 1971, tenía tan solo 11, 12 años, y mirábamos en las reuniones que hacían mis hermanos grandes. Hacían reuniones en la casa, eran fiesteros, ¿verdad? Y hacían esos famosos repasos, más o menos en el 78-79. Hay punzadas ahí, indicadores, que es cuando uno empieza a vivir la música. Y más o menos fue en el 78-79, que fue una cosa que marcó el día que platicábamos, porque tuve una preentrevista ahí con Diego. Empecé yo a recordar cosas, pero mi boca no alcanza para decir tantas cosas, entonces iba seleccionando algunas cosas. Pero me recuerdo que el primer álbum que yo vi y era de una película, y ese fue como que el impulso para mí, y quise traer el disco. Disculpen que me voltee un momento, pero este disco que está acá, que es el de la película Gris, fue uno de los discos que me marcaron. Mi hermano, de los grandes, me parece que él lo compró porque no tenía ni noción de cómo era la situación de esto de la música, en dónde se compraba, pues no me dejaban salir y todo, ¿verdad? Pero este disco estuvo, bueno, este no, tengo el disco original, pero este es el que utilizo a la hora de ponerlo, que es el que está en óptimo estado. Hay mucho que contar, pero me voy a saltear algunas cosas. Creo que el disco acá dice 1900, ¿logras ver ahí? Básico. 78. 1978, que me tengo que poner los lentes, ¿verdad? Pero es de 1978. Cuando se vio esta película, fue que se abrieron mis oídos, mi mente y todo, y empezamos a escuchar música. Ya mi familia hacían repasos y todo eso en la casa. Los repasos eran gente que llegaba, amigos de mis hermanos, y lo que sucedía ahí era que se ponía música en una radiola. La radiola tenía la particularidad que podían bajar un disco, se ponían varios discos, sonaba uno, llegaba al final, se levantaba la aguja, bajaba el otro disco y se ponía. Y entonces, cuando sucedían estas pausas, la gente se ponía a platicar. Y en las casas, o sea, en mi casa, pues nunca se apagaba la luz ni nada, solo así con la luz. Entonces, cuando pasaban esos momentos, la gente se ponía a platicar y, ¿por qué no decirlo?, a enamorarse, ¿va?, a decirse cosas, a cambiar números de teléfono, si es que tenían teléfono, ¿verdad? Si no, en dónde estudiaban, su nombre, qué es lo que hacían. Entonces, yo la verdad es que yo me daba cuenta de eso, porque yo
Me recuerdo que yo miraba a los amigos de mi hermana así, porque yo estaba pequeño, ¿verdad? Yo creo que ese fue uno de los primeros tanes ahí que yo empecé a asimilar la música como algo que iba a cambiar mi vida, o no a cambiar, sino que a unirse a mi vida, porque realmente es lo que hago aún. Dando un salto enorme, lo que pasó es que mis hermanos, que éramos los más pequeños, empezaron a estudiar en un instituto que se llamaba Simón Bolívar, aquí en la 1 de Julio. Y mi hermano más grande fue el primero que vio una discoteca rodante ahí. Y él llegaba del instituto y nos llegaba a contar qué era lo que pasaba. La particularidad era que la música no paraba. La mezclaban con cassette o con discos, lo que se pudiera hacer, y la música no paraba. Entonces era una cosa distinta, pareciera insignificante, pero en ese tiempo que no parara la música era algo excepcional. Y también mi segundo hermano más grande también empezó al otro año al instituto, también trajo ideas, y mi hermano más grande fue el que empezó con eso, porque le empezó a apasionar la música. Fue más o menos en el 84, eso es lo que no logro recordar, 84, 85, que mi papá nos compró un equipo de sonido y nosotros nos volvimos locos, grabando en la radio, quitando los sellos que aparecían en la radio en aquellos tiempos, como Estéreo Azul y otras radios que había en ese tiempo. Había que quitarle ese pedacito, había que editar con otro cassette, uno se ingeniaba ahí para que no aparecieran los sellos de las radios. Pero fue hasta como en el 85, finales del 85, que fue que se compró, mi papá nos compró ese equipo, y nosotros quisimos expandir el equipo comprando cosas para agregarle al equipo. Me recuerdo que, rapidito les cuento, compramos un mixer, podría ser en el 86, en Electrónica Panamericana, perdón, no, de Campo Pagado, en una feria de Interfer. Nos costó 170, bueno, a mi papá le costó 175, y nosotros pusimos dinero, creo yo, de nuestra Navidad ahí. Nos quedamos unos sin zapatos, o que nos compraran zapatos o pantalones, ahí lo pusimos. Después él no quiso dejarnos así, y siempre mi papá consentidor, que fue que nos crió a estos tres hermanos, nos crió él solo, ¿cómo se llama? Siempre nos consentía. Empezamos a unir al equipo un mixer. Me recuerdo que vino mi papá, y cuando llegamos de comprarlo, se sentó él en la sala y dijo: bueno, instálenlo, pues pónganlo. Y me recuerdo yo que no sé si teníamos cable o no, pero lo pusimos. Y cuando lo pusimos, se sentó y dijo: bueno, ¿y ahora qué hace ese aparato? Pues no hacía nada, porque necesitábamos una tornamesa. Se levantó y se fue a ver su televisión y dijo: ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué están comprando? Pero ahí fue la primera vez que vi que se compró un mixer para ponerle tornamesas. Y me contabas también que justamente le dieron uso, porque lo empezaron a usar para las fiestas, y al final eso también fue el inicio del negocio también, ¿no? O sea, de hacer música, de presentarlo. Exacto. En el 86, finales tal vez o mediados por ahí, ya teníamos una tornamesa que compramos con la ayuda de un amigo, que bueno, es la historia, eso ya pasó, pero me recuerdo que se compró y había que pagarla por plazos. No, creo que eran como 15 o 20 quetzales los que había que pagar mensuales o semanales.
Pero un día llegaron los del almacén y nos la fueron a quitar, porque nuestro amigo, ahora es pues un gran amigo pues, de nosotros, así pasó, así sucedió, no había pagado, entonces tuvimos que devolver la tornamesa. De ahí pues compramos otra y empezamos a mezclar lo que era cassette con la tornamesa. Y me recuerdo que la primera fiesta que hicimos, donde nos llamaron, porque ya sabíamos que éramos locos por la música, y nos contrataron y cobramos a 5 la hora. Un show de 5 horas. ¿Y cómo hacer una fiesta sin discos? Yo creo que tal vez repetimos 2 o 3 veces algunos discos. Y usábamos los discos de mis hermanos, los que se pusieron hace 6 años, pongámosle 8 años, esos discos fueron los primeros que usamos. ¿De qué discos estamos hablando? ¿Te recordás? Fíjate que ahorita que me dijiste, yo tengo un disco de esos, pero se me olvidó traer. Pero había un disco como de mariachi, algo así, pero cumbia. Y cuando los señores pedían música como tropical, eso les poníamos. Y los señores, tranquilos, lo bailaban. Pero ya empezaba, como nosotros oíamos radio en ese tiempo ya, tal vez WS, que fue una de las radios que para mí marcó también algo importante en mi vida. Ya he escuchado música en inglés y me recuerdo que nosotros empezamos a comprar discos. Los discos costaban, los 45 costaban, los que no eran éxitos en el momento, sino que tenían 2, 3 años de estar ahí y los daban un poco cómodos, costaban unos 50, 1.25, 1.50. Y entonces empezamos a comprar música así, prácticamente, tal vez un poco vieja, dirían ustedes, en el 84, música del 78. Me recuerdo que mi primer disco fue el disco de Copacabana de Barry Manilow. Si alguien sabe un poco aquí, creo que así es, ¿verdad? Sí. Barry Manilow. Y entonces me recuerdo que el disco era de sello Arista y no era el sello, o sea, no venía la impresión como debe de venir, sino que era un promocional que el de la discoteca nos lo había vendido como original, ¿verdad? Como comercial, pero eso no se vendía. Pero ese fue mi primer disco que compré. De ahí se compraron otros, se usaban otros discos. No les dejo mentir, ahí yo tengo unos discos que eran de mi hermana y de mis hermanos, y no sé si conocen ustedes el tema de Funkin' Town, lo que se acostumbraba, y diseñador de música en el 79, y lo que se acostumbraba era que cuando uno compraba el disco, a ponerle uno el nombre, a ponerle, y esos discos yo los tengo guardados con la firma de mi hermana, pues, ¿verdad? Y ahí, perdón que te interrumpa, y ahí fue donde empezamos nosotros a cobrar por las fiestas, y nos dijeron, sacamos 2, 3 fiestas antes, pero ahí fue el día que un día nos dijeron, mire, ¿cuánto nos cobran? Y nosotros, ¿y cuánto? ¿Y cómo vamos a hacer para cobrar? ¿Y cuánto se cobra? 25 quetzales cada 5 horas. Y los señores, ¿está bien? Con las bocinas del equipo, pero ya nos habíamos preparado y habíamos hecho unas cajas iguales con buffer más potentes, más fuertes, pero las bocinas que no nos usaba, que traía el equipo, cuando nosotros las desarmamos para convertirlas en algo más profesional según nosotros, ¿verdad? Para verlo más profesional o más rústico, no sé cómo se podría decir en ese tiempo, le quitamos la malla de frente, ya se miraba el buffer y el tweeter. Y el buffer era de 30 watts reales, ¿verdad?
Y para expandirnos hicimos las mismas cajas, que eran unas cajitas como este tamaño, cuadraditas o rectangulares. Y ¿cómo se llama? El buffer que compramos para esas bocinas era de 50 watts. Pero con eso, una sala como esta la llenamos, porque la gente le gustaba la música que poníamos y nos siguieron contratando por el tipo de música que poníamos. No, y eso lo vamos a hablar después, que es un poco el por qué, vamos. O sea, vos me hablaste en un momento de, al final los buscaban por lo que ponían y también por lo que evolucionó en el arte de mezclar, como vos lo viviste. Pero me interesa también esta idea, ¿no? De que la gente tenía ganas de bailar, y eso hasta cierto punto creo que es una manera de hacer transición con el momento tal vez que vivieron tanto Emilio como Básico. Pero si querés te dejo la palabra, Básico, para que nos contes un poco cómo fuiste vos entrando en el rollo y en ese momento que es más finales de los 90s, ¿va? Sí. Contanos. Hola, gusto de verlos. Siempre tengo que estar atrás de una mesa con tornamesas, ¿verdad? Porque si no tiene chiste. Mucho gusto, Pancho García, Básico 3. Yo en realidad mucho tiempo yo no me consideré DJ, y aquí hay una prueba, él la trajo. La fiesta se llama No Soy DJ y no sé si ya vino Fidel. No, Fidel. Aquí están todos los que íbamos a tocar y dice DJ B, y después todos dicen No Soy DJ Básico 3, No Soy DJ Iluminario, que era Francis Dávila, No Soy DJ Genes, No Soy DJ Frederick, y Pixies, que ese sí no me acuerdo quién de los. Yo en realidad soy músico. Hasta la fecha lucho con la idea de ser DJ, y luego lucho con la idea de la cumbia, y luego lucho con la idea del hip hop, ¿verdad? Porque mucho tiempo yo llegaba a un lugar y me pedían rolas de hip hop, mucho tiempo yo entro a un lugar y me piden rolas de cumbia por los eventos que he hecho. Yo llegué a ser DJ por huevón, esa es la verdad. Yo hacía la música en mi casa con el 01W Core, que todavía está ahí, que me lo dio, que se lo compré a mi maestro, uno de mis mentores, Fernando Shell, pero pesaba mucho esa babosada. Y además era bien caro, entonces a mí me daba cosita andar con mi sintetizador ahí, era todo mi capital, ¿va? O sea, ahí trabajaba yo, ahí estudiaba, porque ahí estudiaba yo piano mientras estudiaba música académica, ahí hacía mis arreglitos, ahí hacía mi musiquita. Y me acuerdo que la primera vez que toqué fue el 28 de febrero del 98. Toqué mi música con mi sintetizador. Vomité. Vomité ese día de la emoción. Yo venía, esa historia la conté hace un ratito, yo venía directo de mi dormitorio al escenario. O sea, yo no había tocado nunca enfrente de nadie, no me gustaba tocar piano enfrente de la gente, y yo no quería tocar en orquesta. Yo estaba en el conservatorio porque no había otra cosa. Empecé a hacer música. Se acercó el hermano de Fidel, yo era muy amigo del hermano de Fidel, se llama Filiberto. Él ya no es muy mi amigo, pero bueno. Estudiábamos más o menos juntos en el conservatorio. Me dice, mira, venite a una de las fiestas que organiza mi hermano Fidel y Julio Hernández. Hacían una fiesta que se llamaba La Fosa Común. Ya sabrán ustedes por qué, la historia es un poco fuerte, ¿verdad? Se acaba de firmar la paz en el 96, ¿verdad? Me imagino que de ahí venía gente muy con ganas de hacer chivas, ¿verdad? Llegué a la fiesta, entré, había un tipo tocando guitarra sobre música que saber qué era, y yo dije, yo puedo hacerlo mejor. ¿Quién organiza esta fiesta? Fui con el organizador, que no sé si hablé con Fidel o Julio, y yo le dije, mira, yo puedo hacer esto también, déjame tocar. Se está yendo.
déjame tocar. Me dijeron, está bueno, solo te vamos a ir a evaluar a tu casa. Entonces llegaron a mi casa, yo les puse la música, que es, ahí traigo algunas muestras, y al parecer estaba buena, ¿verdad? En la siguiente fiesta llegué a tocar y me cambió la vida. Tocar frente a gente, compartir mi música frente a gente, no sé cuánta gente había, pienso que unas 200, tal vez 100, 200, ahí en la barraca de Don Pepe, no sé si viste. No sé ni cómo se llamaba esa fiesta. La barraca de Don Pepe, que era un restaurante. Era un restaurante, ahora es un garage, ahora es un parqueo ahí en la zona 4. Y que Joserra también era parte de... Joserra en ese evento todavía no, él solo había puesto el lugar. Y en ese día él dijo, yo también quiero ser DJ y quiero hacer fiestas. Ese día lindo el evento, y para mí una experiencia religiosa, dijo ahí, no sé qué canta. Me cambió la vida, y dije, yo quiero seguir haciendo esto. En la siguiente fiesta yo ya era organizador, porque no recuerdo quién de los dos, si Fidel o Julio se fue de Guatemala, y yo entré en vez del otro, porque yo era un apasionado desde ya de todo esto. Pero sí empecé a decir, yo no puedo andar con mi equipo para arriba y para abajo. Entonces Fernando Shell me dice, mira, yo tengo una quemadora, venite a la casa, grabás esa babosada y no andes con tu teclado vos, porque te lo van a robar, va. Entonces llegué a su casa, agarré, así como vine a conectar esto, va a ser los dos cablecitos, grabé mis rolas. Si quieren puedo poner un pedacito. Sí, sí. Era lo que estaban oyendo al principio. Y me puse a grabar. Esa grabación es esta. Nunca lo mastericé, nunca lo mezclé, nunca hice nada. Soy muy malo para eso. Está sonando solo. Pero bueno. Fan de Big Big, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Ah? Es tu fanatismo Big Big. Sí, sí. Y ahí empieza la canción. Entonces, era una locura, yo tocaba como 35 minutos y la gente se volvía loca. Entonces yo ponía play y me iba a bailar con la gente. O sea, a mí qué me importa, yo no quería ser DJ, yo quería compartir mi música. Eso creo yo que es totalmente otra perspectiva, que tal vez no se conoce. Me encanta hacer esto. Luego descubrí que podía poner una canción de Básico 3, o sea, mía, y luego una canción de Daft Punk. Y pegaba más, a la gente le gustaba más. Entonces ya como ley mía en mi cerebro ponía una mía y una de Chemical Brothers, una mía y una de Daft Punk, una mía y una... Entonces ya le agarré la onda, le agarré el gustito. Y la gente no tenía que saber que la música es mía. De hecho, hasta la fecha toco música mía en mis eventos y no mucha gente sabe que son míos o remixes míos, etc. Entonces... de ahí pues me dediqué a organizar fiestas y creo que lo vamos a hablar después, pero así fue mi acercamiento. En mi primer toque ya sin mi equipo, toqué con un Discman. De un lado, un mixer, que esto es una belleza, ¿va? Un mixer horrible, ¿va? Que se le trababan las cosas. Y del otro lado una grabadora, porque no tenía dos Discman, ¿va? O sea, uno tenía un Discman, dos. Del otro lado una grabadora de cassette. Entonces tiraba mis canciones en cassette o las de Chemical Brothers en cassette y las mías en CD porque las había grabado de Fernando. Y mi motor siempre ha sido compartir música, ¿verdad? No soy muy bueno hablando, entonces mi forma de hablar es con mi música, ¿verdad? Entonces de ahí vengo. Y ahí solo, porque es verdad que lo mencionaste rápidamente lo de Fossa, pero también recordemos que si como estamos hablando de un poquito de la historia como tal, creo que sí es importante hablar un poco de la importancia de la fosa común como un espacio donde se conocen más las cosas, pero ahí justamente Emilio puede tal vez hablarnos más de esa experiencia, de lo que significó en ese momento.
Buenas noches, gracias a todos por venir. Sí, es una historia algo parecida. Perdón, ahí está. Sí, tal vez es una historia algo parecida. Yo creo que, solo para contar un poco de mis inicios, creo que la afición o el amor a la música viene de mi familia. Mi papá era una persona que le gustaba tener los mejores equipos, enseñarme, creo, eso la verdad que fue una parte que tal vez mi papá no me contó, pero me lo contó un tío. Mi papá se crió en Coatepeque y él oía más de padres mexicanos, y él oía más emisoras mexicanas de música en inglés. Y usted sabe que en el interior a veces se oye mucha ranchera y una cosa así. Yo creo que mi papá tuvo mucho bullying porque estás oyendo eso que no se entiende o no se dice nada. Y mi papá tiene una afición de darme o comprar discos muy orquestales. Mi papá era muy amante de las orquestas de los 60 y 70 y le fascinaba poner sus discos. Y también tengo un par de primos en la familia que son músicos, uno bastante reconocido y Ricardo Andrade, y otro primo que me da un poco también decirlo porque Ricardo Andrade fue muy conocido, pero también ha tenido mucha repercusión a tocar lo mismo, que solo va a hablar después, ¿verdad? Y un primo que también estudió en el conservatorio violín. Entonces, en la familia, si te dedicabas a eso, pues tenías un poco de apoyo, que no siempre pasa, creo. Entonces, yo en los 90, al principio de los 90, con el alternativo quería una banda, tocaba punk y hardcore, tocaba batería y bajo, y estudié un poquito piano en una iglesia de mi mamá. Era muy mal el maestro, pero me sirvió como base. Y la verdad, yo al principio de los 90 no me gustaba mucho la música electrónica, pero en el 96, 97, cuando empezó el Big Beat, y creo que un disco muy importante para mí fue el de Prodigy, uno de los Prodigy, y no sé si ustedes se recuerdan, y si no, pues escúchenlo. Hay un soundtrack que me cambió a mí la vida, de Spawn. Creo que en ese tiempo fue que te conocí. El disco es Metallica con DJ Lethal, Rage Against the Machine con DJ no sé qué. Entonces esa fusión, yo que venía del rock, porque a mí no me gustaba tanto la música electrónica, porque yo quería hacer algo orgánico, quería tener una banda. Y yo miraba a los DJs así como, hombre, estos cuates, como hablan mucha gente, eso solo tocan botoncitos y no hacen, no es arte, no tocan, no deberían de ser, no pinchan, exacto. Y eso fue una cultura, porque el Big Beat fue muy poderoso. Yo creo que el principio de la música electrónica salió más pegado del rock, ahora creo que está más pegado del pop y ya se masificó, ¿no? Pero cuando yo fui a La Fosa, y no es por ser barbero, Básico sabe que yo pincheo mi colección de Big Beats, porque tuve a vos como maestro, yo me gozaba tu set, y por vos escuché Química, Daft Punk, Wonderworld, incluso con Básico tocaba más acid house y cosas así. Pero fue después de la firma de la paz, nosotros buscábamos espacios que lamentablemente creo que todavía no hay, pero fue un punto de partida para mí para empezar yo quería producir, pero la verdad que hice un par de cosas en Fruity Loops, Orión, que después no me gustaron, pero yo fui raver de La Fosa Común. La Fosa Común fue importante por este espacio que buscábamos los jóvenes, de poder reunirnos, y eso no ha cambiado desde el 90 para acá. Ahora con mis colectivos de analógicos y este tipo de cosas, en Guatemala necesitamos espacios para escuchar otras cosas, para divertirnos, para escuchar lo que nos gusta, o incluso yo a veces en el colectivo de analógicos jalé otros DJs que, bueno, no eran DJs, yo la verdad que en el primer espacio recluté gente,
El primero fue mi maestro Pablo Funk, que le mando un saludo. Con él íbamos a buscar, y eso fue también parte de mi, yo también, como dice Pancho, yo me considero más coleccionista. Lo de DJ salió por la necesidad de expresar y de compartir nuestra música. Pero yo no me recuerdo al principio de los 2000 cuando los discos los tiraban y nosotros íbamos a estas librerías de la zona 1 que lamentablemente ya no están, y encontrar joya. El rock siempre ha sido muy difícil, era muy difícil encontrar los Beatles o los dos porque eso era lo que mejor se vendía, pero yo conseguí discos de Miles Davis a 5 quetzales, o de música clásica, y encontrar tesoros, eso me fascinó. Y me hice mucho de amigos que coleccionaban discos. Ya después, con la Colocha, Jesús de la Cruz, que es el productor de Analógicos, que me presentó una amiga, él tenía un espacio que también es de Miguel Menchú, un saludo, que ya no está en Guatemala tampoco, y él tenía un espacio de postproducción de cine. Pero yo creo que ahí me estoy viviendo parte del tema, pero ese fue el principio de mis inicios en lo de la mezcla. Y bueno, y para terminarlo, la reclutada, como yo hice los primeros analógicos, lo que quería era escuchar otras colecciones, porque yo en este tiempo lo que me gustaba coleccionar era el rock progresivo, Pink Floyd, King Crimson y este tipo de cosas. Pablo Funk era más de jazz fusión, Franz Zappa y cosas así. Incluso ahí está Business. Al principio, cuando iba a su casa, ¿por qué no enseñas tu colección? No, eso es DJ. Y me costó convencerlo, y ahora no para. Ahora ya es un DJ también conocido. Pero eso fue parte de cómo empecé, al menos en analógico. De ahí se hicieron otras ramificaciones con Andrés. Él empezó a dirigir Onda Siniestra. Bueno, antes fue No Vini No Party, y allí en este género estábamos mezclando post-punk, new wave, porque era una fase que yo me perdí. Yo los 80 no me los comí tanto, y Andrés tiene una colección, es uno de mis selectores favoritos, porque eso es lo que nos gusta, que alguien te enseñe algo nuevo y que te engases, ¿verdad? Y que lo digas y lo digas y lo digas, y que tengas una fuente. Hicimos No Vini No Party, vimos que había un lecho para Dark Wave o Minimal Synth, se hizo Onda Siniestra, que bueno, No Vini No Party, ya ahí está Víctor, representante de No Vini No Party, que se quedó con ese colectivo, y Andrés con Onda Siniestra, que es que todavía lo produce, entre otros colectivos. Pero esos fueron mis inicios. Claro. Y la idea de, solo rápidamente, Analógicos, que es una fiesta clandestina, pues es básicamente así nació. Mira, Analógicos empezó un after. Yo vivía en el edificio del centro y teníamos una amiga en común que era estudiante de Casa Comal. Analógicos fue una mezcla entre cineastas y músicos, porque en Yantra, no sé si ustedes han oído Yantra, que era una bodega que estaba aquí por el Belén, ahí fueron los primeros Analógicos. Incluso yo creo que llegaste hasta los primeros. Sí. Sí. Fue una historia de querer, la verdad que nunca, con la Colocha nunca nos pusimos a decir queremos una fiesta así acá. Una amiga nos dijo, mira, nos están sacando de Gran Hotel o de las 100 Puertas, ¿podemos llegar a tu casa? Sí, claro, venite, ¿no? Yo estaba en la colección en esta etapa que les digo de irme a la zona 1 a buscar discos, y empezamos a ir el Dark Side of the Moon, Sargento Pimienta, y amanecimos, ¿verdad? Entonces él me dijo, mira, nosotros tenemos una bodega de postproducción de cine, ¿por qué no hacemos un toque o una fiesta donde pues, nos pongamos viniles y proyectamos una peli y echamos ahí el chill? Porque yo vivía, o mi vecino era Pablo Funk, que él venía del mundillo del Psycho, que esa es otra versión, el de la discoteca.
¿No? ¿No? Sí lo has de conocer. Ok. Él venía de aquel, sí, porque aquel vivió en Estados Unidos y traía ya discos de Psycho, entonces él fue mi maestro, la verdad. Yo le dije, porque cuando estábamos en el inicio del centro y oíamos a las 100 puertas, ya estábamos hartos, aburridos, y decíamos, la rola que sigue de las 100 puertas es La Planta, después el Norte, después una de Enanitos del Héroe del Silencio, o sea, los antros aquí tocaban lo mismo, ya estábamos hartos de lo mismo, entonces, ¿por qué no hacer un espacio donde un toque de jazz progresivo o de jazz fusión, otro de progresivo, otro de alternativo, otro de big beat, otro de... Entonces, ahí fui reclutando a los que coleccionábamos discos para que ponían sus colecciones, y empezó en Yatra. La primera fiesta llegaron amigos nada más, 50 personas. La segunda ya hicimos el flyer, que es este flyer. Yo hice el de Sargento Pimienta. El primero, el analógico, fue el Dark Side of the Moon. El segundo fue Sargento Pimienta. Y el tercero, si no estoy mal, fue uno de King Crimson. Pero yo me quedé, dije, porque otra cosa, mi escuela era de tocar de 8 de la noche a 8 de la mañana. Y como decía aquel, yo no tenía esa experiencia. Y por eso es de que empecé a reclutar a mis amigos, a prestarme mis tornas, como selector, ¿verdad? De ahí, poco a poco, cuando me fui a meter en otros géneros, ya pude mezclar otros y hacer beat matching y cosas así. Pero empecé como selector en analógicos. No, y es que justamente aquí hay historias variadas, y eso es lo que me parece fascinante de contrastar las diferentes perspectivas, ¿verdad? Porque estamos hablando de diferentes enfoques, pero en algo tienen en común, es que hasta cierto punto hay la pretensión de querer poner buena música, de hacer las cosas bien, de poner a bailar a la gente. Y ahí me gustaría entrar ahorita en este como segundo bloque de preguntas, que es para ustedes hacer un buen set, o sea, hacer un buen DJ, ¿verdad? Que yo sé que Básico dice que no es, pero yo creo que se convirtió en DJ tarde o temprano, hasta cierto punto. Pero ¿qué es ser un buen DJ según ustedes, y qué es hacer las cosas bien? Luis, ¿cómo lo vivís vos o cómo lo mirás vos? Y tal vez, ¿será que nos podés contar un poquito más, que nos metamos un poco en el ambiente de lo que era hacer la música en aquellos tiempos? Y de hecho también reconociendo que ahorita incluso hay un revival de música más ochentera, en el que también se han cruzado, ya han tenido acercamientos, ¿verdad?, con la mano de analógicos. Precisamente es interesante, me gusta. Sí, analógicos. Estaba tratando de recordarme la vez pasada cómo conocí a Jesús de la Cruz. Se me escapa, pero Jesús de la Cruz llegó conmigo porque necesitaba que le arreglara un par de tornamesas. Eso fue hace como 3 años, digo yo, más o menos. Hay una persona que me lo presentó, pero no se me viene a la mente. Voy a tratar de recordarme en esto que estamos hablando. Pero aquel se presentó conmigo, y la verdad es que Jesús tiene un espíritu, un alma, no sé cómo lo puedo decir, pero tiene una onda ahí que le cae bien a cualquier persona. Y yo era ese cualquiera en ese momento. Entonces llegó y me dijo, fíjate que tengo este problema. Ahí lo conocí. Y dije yo, ahí fue donde me di cuenta que sí hay líneas del tiempo, porque aquel venía haciendo fiestas y actividades de este tipo y yo no lo sabía. Yo pensé que yo me conocía a todos, ¿verdad? Pero no. Entonces cuando yo empecé a ver lo que él hacía, que él me enseñaba, o a meterme a sus redes sociales, o a él que me mandaba algo, qué sé yo, dije yo, es fabuloso esto de la música, porque yo no esperaba. Pasó como en los
sí, como los 95, 90 y algo por ahí, que ya se empezaban a escuchar estos ritmos que aquellos me están contando, no soy en la noche, ¿no? Pero no era lo que yo estaba acostumbrado. De hecho, a mí me gustan los sonidos, el ritmo. Sí me cuesta comprenderlo un poco porque no fue mi raíz. Vos venías más del... ¿Crees que el estilo o la razón o el ímpetu que tuviste para hacer lo que hacías venía más también de esa necesidad de libertad o un poco como lo que aquellos comentaban, pero no sé si es lo mismo exactamente, vos, o sea, ¿de dónde vino? Sí, lo que pasa es que nosotros, o sea, me refiero a nuestro tiempo, viene acompañado de muchas letras, ¿verdad? De letras como sentimentales, como de cualquier tipo, ¿verdad? Sentimientos de las personas que han grabado las canciones, y nosotros lo que hacemos realmente es interactuar una canción con la otra, con sonidos parecidos, ¿verdad? Tratando la manera, como se los comentaba, de que la música no pare, ¿verdad? Y entonces, sin ser nosotros músicos, nos empezamos a dar cuenta que, o sea, en mi caso, pues yo me empecé a dar cuenta que habían compases, que habían estrofas, que habían coros, que habían... Entonces nosotros empezamos a definir la música en nuestra forma o nuestro estilo, ¿no? Porque yo no sé cómo se manifiesta, no sé cómo se ordena. Bueno, ahora ya sé, porque ahora con tanta información en internet ya uno va aprendiendo algo, ¿verdad? O se le va quedando algo, o va metiéndose, ¿verdad? A investigar. Entonces lo que sucede es de que ahora nos damos cuenta que tiene un orden. Hay canciones que no tienen ese mismo orden, pero ese es el éxito de ese tema, que lo hicieron al revés o que se comieron alguna parte, pero así está. Y nosotros, con el afán de que la música no parara en nuestras fiestas, empezamos a tratar de combinar las mejores canciones que escuchábamos en ese tiempo y que ponían en la radio, ¿verdad? La cuestión es que yo tampoco no soy bueno para venir y agarrar el micrófono y decir y expresarme como dice aquí Francisco. La verdad es que ahora me he tenido que meter un poco a eso, porque así lo está pidiendo esta nueva sociedad, ¿verdad? Y estos nuevos oyentes, nuevos y viejos oyentes, pero que ya se acostumbraron, ¿verdad? Ahora cuesta un poco mantener el silencio y que la gente disfrute sin venir y motivar un poco a las personas, porque en el ambiente donde yo estoy ahora, que también es música de este tiempo, hay mucha motivación y la gente se exalta con eso y se prende más con eso, ¿verdad? Claro, hay como esto, hay líneas del tiempo distintas, ¿verdad? Pero en sí, era lo que te digo, o era lo que me estabas preguntando, que sí sirve para expresarnos, porque cuando yo me pongo a poner música y me meto en el rollo, como dicen, es una cosa que uno siente que navega por mares de sonidos y uno se mete tanto. Analógicos ha sido algo chilero para mí, porque de venir de poner música retro, que es lo que estoy haciendo en mi 75% o 60% que hago ahora, el compartir con este colectivo de analógicos y poner la música, porque la primera vez que yo llegué, le digo yo a Jesús, mira, voy a llevar mis tornamesas
Y no, es que ahí hay tornamesas. No, déjame llevármelas. ¿Me las puedo llevar? Sí, llévatelas. Me fui a colocar. Byron Skid, que está aquí conmigo, que siempre anda, ¿cómo se llama? Me acompaña a todos los lugares como un amigo. Me recuerdo que instalamos y todo, ¿va? Y cuando yo pongo la primera canción, ¿va? La gente estaba ahí cuando pongo la primera canción. Pero me fui con música electrónica de compositores de películas. No sé si alguna vez han oído a Meco Monardo. Me fui con La Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca, con música así. Cuando llega, me recuerdo que llegó una persona y me dice, mira, me dice, porque él tenía el tema y veía, yo que no sé qué, y todas esas cosas a uno lo alimentan. Y cuando vi yo eso, yo tenía mi playera, pero dije, no me la llevo porque no mejor. Pero dije, ¿por qué no me traje mi playera también, man? Y entonces puse música electrónica de Giorgio Moroder, creo que puse Bebus y Betty, que es también cosas así electrónicas, pero modernas de los 80, ¿verdad? Es que lo que pasa es que la música ahí fue evolucionó, ¿ah? Y entonces la gente se quedó muy conforme y yo me quedé fascinado. He hecho 3 actividades ya y por ahí creo que viene alguna, entonces yo fascinado. Y ahora pues lo que hago es que pongo música para transmitir lo que siento. Esa es la realidad. Suena un poco a lo que vos enseñás, básico. ¿Cómo lo veis vos? Un poquito en el sentido de poner música. ¿Cuál es el sentido para vos? ¿O qué es lo que hay que hacer para ser un buen DJ? Yo creo que lo que he ido entendiendo aquí es que cabal hay como universos paralelos, ¿verdad? Aquí don Luis Mijangos él lo acaba de decir, ¿verdad? Toca música retro. La música retro lleva a cierto público, ¿verdad? Entonces yo creo que un DJ debe intervenir desde mi universo. Un DJ debe intervenir la música, que eso se da muy bien en el hip hop, ¿verdad? Yo vengo y paro el disco y lo vuelvo a soltar cuando yo quiero, o cuando yo creo, o cuando yo creo que va a funcionar mejor. Entonces tengo una canción de un lado y entonces en la del otro lado voy moviendo el crossfader aquí, que ya les zapé el botón del crossfader, no sé quién es el mixer. A mí no me prestan mixer, no sé si saben, güey, porque dicen que los quiebro. Ahora ya sé. Pero eso va con una factura. Entonces, porque para mí, y eso fue lo bonito cuando estuve bien metido en el hip hop, que los DJs de hip hop sí intervienen en la música, sí agarran un pedacito de una canción y sí la juntan con otro pedacito que tal vez nadie le ha puesto coco, pero es el breakbeat que está ahí y te quedas de uno al otro. Así empezó el hip hop, ¿verdad? En mi caso, por aquí anda una persona que estudia en un curso en el que estoy dando. Que sepa o sea, yo les digo, intervengan las rolas, incluso ahora, ¿verdad? Que con la nueva tecnología, que tal vez eso vamos a hablar después, pero para mí un buen DJ es ese, el que agarra el pedacito de la canción que le conviene para decir, yo soy esta persona, ya vine, ¿verdad? Yo analizo semanalmente, no sé cuántos DJ sets, no sé si todos los días la semana en YouTube, y cuando el DJ pone el primer play, ya sabes qué DJ es, ya sabes en qué ciudad está, porque es diferente oír a un DJ de Los Ángeles, a un DJ de Nueva York, a un DJ de Colombia. Las chavas también tocan diferente. Entonces todos son buenos DJs, pero para mí le agregaría que intervengan en la música, que la separen, que la pregraben, que la remixen, en mi caso, ¿verdad? Casi no toco ninguna canción así en su versioncita original, no puedo, mi alma me duele. Tocar una canción tal y como se encuentra en el internet, ¿verdad? Ahora.
Entonces casi siempre pues toco versiones remixadas, ya sea por mí o por otros DJs. Y eso pues me hace contar una historia cada vez que toco. Y según yo, eso es ser buen DJ. Bueno, y contar una historia también, cómo es que vos construís en tu mente esa idea, porque digamos con Luis hablábamos de sentirlo, hasta cierto punto hay un sentimiento, ¿no? Que vos estás compartiendo, pero obviamente también hay que tratar de leer al público, ¿no? Sí. Pero vos cómo construís tu universo. Desde mi universo, cabal, es una tarea más difícil porque pienso, bueno, no todas las tareas son en todos los universos, ¿verdad? Pero a mí, digamos, los primeros eventos que hago, de cada camada de eventos que hago, me llueve riata, ¿va? Así la gente no entiende por qué estoy poniendo merengue ahorita, ¿verdad? Merengue a 160 BPM. No entienden por qué, ¿va? Y yo sí tengo un porqué, que después, en su momento, ¿verdad? Entonces yo voy haciendo mis remixes, mis cosas, según lo que yo voy sintiendo y voy... Por ejemplo, tengo una pelea ahorita con René Calle 13, él no lo sabe, ¿verdad? Pero tengo una pelea desde que él se separó de su hermano, me parece una traición verdadera a la persona que siempre lo llevó así en camita. Eso es algo muy personal y ojalá un día pueda hablar con él de esto, de verdad. Entonces yo lo que hago es que pongo canciones de René con los beats, los nuevos del otro chavo, como muestra de rebeldía mía, por ejemplo. Y así voy contando historias dentro de mis sets. Esa es una rola, ¿verdad? Y así pues tengo varios pues, planteamientos míos. E incluso me parece que hay canciones de René que suenan mejor con los nuevos beats de su hermano, por cierto. Porque él sin su hermano para mí no, ¿verdad? Para mí. Entonces ahí voy tratando de meter esos sentimientos, caprichitos míos dentro de mis sets, que muy poca gente lo sabe, ¿verdad? Pero así he sido siempre, ¿verdad? Claro. Y también desde ese espíritu de construcción y de trabajo con la música, porque al final también sos compositor, ¿no? Y Emilio, ¿vos cómo lo vivís? Porque es verdad que, por ejemplo, la experiencia de Analógicos, para comenzar, es un maratón, y también desde ahí también se viven las cosas diferentemente, ¿verdad? También hay un culto hasta cierto punto a los discos. Para los que no conocen el estilo analógico, siempre comienza con uno o varios DJs que ponen su colección y después también pasan por poner un disco, ¿verdad? Escuchemos un disco, pongámoslo en plataforma, ¿verdad? El disco que puede ser un viaje. Te pregunto específicamente sobre analógicos, pero también si querés hablar más de cómo vos vivís la música también. Sí, tal vez primero la pregunta de para mí qué es un buen DJ. Eso es una personal. A mí el DJ que me gusta es el que me hace buscar la rola que está poniendo. Tal vez yo tengo ansiedad me da un problema escuchar lo mismo. Entonces esa era parte de mi trabajo en analógicos, era de reclutar, ¿verdad? Yo cuando iba a la casa de business y business, ya escuchaste este disco, ya escuchaste este disco, ya escuchaste este disco. Y cuando había discos que no los conocía y los ponía y me volaba la mente, eso me enriquece. Tanto así que mi DJ favorito como selector es Andrés. Andrés me enseñó... Andrés Orellana, el que ahora produce Onda Siniestra, que es él. Él tiene una selección o música que soy honesto, tal vez no sé cómo la descubrió, pero... Y cada vez que voy a sus toques, digo, ya no saco, ni el Shazam sabe qué es lo que estaban poniendo, ¿no? Entonces, pero creo y comparto lo que dice Pacho, que creo que en técnica los DJs que tocan hip hop, el que hace tornamentismo, en técnica creo que son los mejores. Yo quise entrarle, la verdad. Compré mi mixer es un Tractor con interfase porque el hip hop tiene múltiples técnicas, el scratching y los
cortes, como dice, cómo empezó el hip hop. Entonces yo respeto, porque yo no lo podía hacer, a los DJs de hip hop, que incluso, ahí está Fender, aquel hace tornamentismo, igual que Flaco, que también fue parte de la Fosa Común. Yo a Flaco lo conocí en la Fosa. Entonces yo admiro mucho a los DJs que hacen tornamentismo, que en género es el hip hop. Y yo no sé si ustedes sepan, pero hay un guatemalteco que ganó el World Champion en el 2000, no sé si 2002, ajá, en Londres. Pero él nació en Guatemala, pero siempre ha vivido en Estados Unidos. Con el Flaco intentamos jalarlo y está abierto, pero la cosa es el tiempo y la logística. Pero sí hay un campeón mundial guatemalteco viviendo en los Estados Unidos, que ustedes lo pueden buscar en YouTube. Y la técnica de ese brother se lo pueden buscar. El nombre como es que es IFTW. IFTW, International for the World. Ese. Para mí es uno de los mejores DJs de Guatemala, aunque no vivo acá, pero a lo que voy es que para la técnica creo que... Arjona tampoco vive acá. En tornamentismo creo que ellos son los que van a la bandera del tecnicismo. Ahora hablando de analógicos. Sí, yo me aparté por un tiempo de analógicos, de 2015, hice otras vertientes por lo mismo, porque al menos yo ya creo que ya no podía aportar más de mi colección, y se integraron mucha gente. Se integró Jonky, también Beto, que está allá, saludos, y mucha gente que empezó a llegar. Entonces el analógicos creció. Yo hice otros proyectos aparte, Onda Siniestra, No Vine No Party, Vinilos Guatemala, con aquel en Mazorca, en Poporopo, fue otra, como que buscar el intercambio, hacer un mercadito. Y bueno, el espacio de analógicos, al menos el mood, yo al principio de mis primeros toques con un listado de primero esta, después esta, después esta, y de ahí cuando llegaba la Mara de After, yo miraba al Salva, que entraba con la gente de la Maga, de ahí miraba a Cuyo con la Mara del Soma. Entonces ya son después de las 12, ¿verdad? O a la 1, porque analógico se volvió un after, y creo que fue el éxito un poco porque en Guatemala vivimos encerrados, ¿verdad? Y la chingadera de la policía y eso, ¿no? Y cuando yo sentía esa vibra de que la Mara venía en otro rollo, en su pedo, o sea, en otro rollo, y yo con un listado, esto no le va a gustar. Entonces dejé de hacer eso, llevaba mi colección, y depende qué Mara miraba, cuál era la vibra, eso era lo que ponía. ¿Ya llevabas más listas? Sí, llevaba 2 cajas y me empecé a hacer, hablando de la técnica, porque yo empecé como selector, a mí me gustaba el rock progresivo, pero hice mi colección de big beat y de música electrónica. Entonces al final, cuando me caía el after, empecé a poner música electrónica, que para mí es un poquito más gratificante porque puedes hacer más técnicas entre el mezclado. Cuando pinchas rock, la gente es muy purista, quiere oír la rola original de principio a final, pero si mezclas cosas orgánicas bailables, puedes hacer técnicas de crossfader y de beat matching y ese tipo de cosas. Se preparan mucho para poner música, entrenan mucho, se dejan llevar rápidamente, solo para saber, y después lo abrimos al público, pero no sé cómo es su proceso. Yo sí me preparo un montón. Tengo mini sets dentro de mis sets grandes, y cada mini set, si voy a hacer una fiesta de 3 horas, que casi no las hago, pero estudio otra vez el orden de las rolas, tengo opciones A, opciones B de mini sets dentro de los sets grandes. Ahora si es un evento de básico 3 donde yo estoy convocando, también preparo, pero ahí soy mucho más picky, ¿verdad? Cada canción tiene un significado, pero sí lo ensayo a mi edad, y después de tanto, todavía, digamos, yo practico unas 5 veces el set antes de tocarlo en público, de principio a fin.
Bien, yo sí me preparo porque me preparo y me he preparado, ¿ah? Porque hablando de la música que estoy tocando ahora, que se puede decir que es retro y que lo hago como un 60-70%, como les digo, ya lo ensayé en los 80s, lo volví a ensayar en los 90s cuando empezó a haber una oleada también de nostalgia. En los 80s se vivió en carne propia. En los 90s se volvió, 90, 95, fue otra oleada, pero fue porque la música digital se empezó a digitalizar, y entonces la nostalgia llamaba a la gente, a la nostalgia, a tener los temas que no se conseguían en internet. Había que sacarlos del puro vinil. Bastantes personas o muchas personas de mi tiempo sacaron el vinil, el audio del vinil hacia la computadora, y así anduvo mucho tiempo, 10 años. Yo todavía tengo grabaciones de mis discos que ahora se pueden conseguir por otros medios, pero eso era lo que había, no había otra cosa más. Sufrimos mucho con eso. Entonces cuando fue esa, me refiero a sufrir porque había que ocupar mucho tiempo y tiempo real. O sea, ibas a grabar un disco 12 pulgadas que duraba 6-8 minutos, tenías que estar sentado ahí 800. Y luego yo les platicaba esto de los 90s y todo eso porque en el 2002 más o menos, ahorita bajando libros como dicen, me recuerdo que empecé a digitalizar mi música. Me refiero en la computadora, porque antes, como en el 98, empecé a digitar mi música con una grabadora directa, le decían, de una marca. En ese momento había una marca que se llamaba Tascam, que todavía existe y es hace mucho tiempo, pero algo más moderno, había una marca que se llamaba HHB, que era un poco más cómoda y más tecnológica en ese momento. Entonces digitalicé todos mis discos en tiempo real, o sea, no paraba, y además de eso la grabadora pues podía copiar un disco, ¿verdad? Había que comprar otro CD player para poderlo pasar entero y ponerle un sistema que se llamaba auto-tracking, para que en cuanto él detectara que había una pausa, lo pausaba y ahí otra vez activaba. Bueno, la cosa es que sí nos aburrimos de todo eso, pero en ese tiempo la gente como que empezó a sacar todos estos discos viejitos que habían, y entonces hubo esa oleada. Pero como venía mucho la oleada de las CD player para poder mezclar, que antes o el principio de eso fue con tornamesas de rack de 19 pulgadas, y ahí venían las dos bandejas, y fue una prueba y fallo. Nosotros también lo pasé porque las tornamesas no funcionaban. En la casa funcionaban perfectamente, pero cuando uno las ponía en sonidos grandes, pum, pum, la tornamesa se saltaba, se cambiaba de track, no funcionaba. Un problema, ¿verdad? Entonces esa fue la segunda oleada, y ahí la primera oleada, se puede decir, la segunda, que ya ha tenido mucho éxito, es esta que vino más o menos desde el 2016. Yo la verdad es que nunca dejé, perdón, no me refiero a nunca, casi nunca dejé de usar tornamesas de vinil. Dejé de usar en el 97 y regresé en el 2002 porque no me acostumbré a eso. Siempre en mi oficina tenía mis CD players para mezclar la música del tiempo, la música que se ponía en el tiempo, pero en mi oficina siempre un par de tornamesas se me caen.
para poder mezclar, sacar mis discos ahí y programas para poderlo usar con computadora. Y me alejé de la pregunta, perdón. Ahí estamos. Y pues no sé, también si quieren abrámoslo al público. Yo sé que también hay otras personas aquí tal vez tienen preguntas específicas que quieren hacer o quieren comentar algo de todo este viaje, no sé si de nostalgia, porque también estamos hablando del presente. Gracias a todo eso, pero no sé si tienen preguntas. Buenas noches, mi nombre es Walter. ¿Quiere darle el micrófono? Gracias. No. Ahora sí. Buenas noches, mi nombre es Walter Barreda y pues igual que Luis Mijangos, yo vengo de una generación en que cuando yo tenía 5 años mis hermanos tenían 20, 25 y yo miraba que en la casa había fiesta y yo no sabía por qué, va, y qué si ellos armaban el purrún. Entonces, yo desde que amanecía oía música, va. Ahora bien, mi consulta es la siguiente. En aquel tiempo me acuerdo yo que surgió un cassette que todos le temían, era el cucu, el cassette que era el cromo, el metal. ¿Por qué muchos huían este cassette? Sí, Gracias. Tenía como miedo al cassette, ¿verdad? Sí, lo que sucedía es que nuestras caseteras en ese tiempo y en Guatemala, ya saben ustedes, costaba que llegara la tecnología. Una paréntesis antes de que se me olvide. La música en Guatemala en los 80s llegaba retrasada. O sea, el éxito era en Estados Unidos y en Guatemala pegaba a los 2, 3 años. Además de eso, que la canción no estaba de moda un mes, 6 meses, estaba de moda 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4. Uno ponía después de 5 años la canción y seguía pegando. Eso era así. Entonces lo que pasaba con los cassettes era que nuestras caseteras acá, pues realmente bien analógicas y mecánicas, pues la mayoría venían para cintas normales. Las cintas normales tiene partículas de metal, pero con la nueva tecnología, venían saliendo los cassettes de cromo y luego salió otra tecnología que se llamaba ferrocromo. Lo que hacía el cassette era que captaba la pureza del sonido que estaba captando y la reproducía. Entonces no había pérdida. Y habían filtros en las caseteras, Dolby y los filtros de cromo y ferrocromo. Perdón. Y lo que pasaba con el disco de cromo, con el cassette de cromo, es que nuestras caseteras eran con cabezas magnéticas normales. Entonces cuando uno metía el cassette de cromo, la primera se escuchaba, chica, ¿cómo se escucha de bien? Pongámoslo otra vez. Y pongámoslo otra vez. Y esa cabeza se magnetizaba con la potencia o con las partículas que tenía la cinta. Entonces cuando uno escuchaba un cassette ya normal, ya no se escuchaba igual. Y metía otra vez uno cassette de cromo, peor. Imagínense las personas que no sabían y usaban un cassette de ferrocromo, destruía la casetera y destruía la cabeza de la casetera, y entonces lo que pasaba era que ya no funcionaba, ya que mandarlo al técnico. Y aquí en Guatemala pues cuesta mucho con la mano de obra técnica, ¿verdad? Gracias. Espero haya resultado la respuesta ahí. No sé si hay alguna otra pregunta ahí del público que se anime ahí. Yo no sé si puedo hacer una. Yo tengo mucha curiosidad porque, bueno, al menos lo que hizo Básico lo viví como raver, fan de aquel. Pero yo sé que en Guatemala en los 80 hubo un boom de High Energy, que ahora cuando me invitaste a tu colectivo
vi un montón de esta generación que es mayor que nosotros. Y bueno, ustedes no sé si se acuerdan de la pandemia, de este lobo que se ponía a bailar, y yo conozco mucha gente mayor que yo que me decían que esas fiestas eran una locura. Entonces yo sí tengo curiosidad, me imagino que vos viviste el movimiento High Energy, entonces quiero que me contes cómo fue ese rollo. Pues lo que pasaba es que más o menos en el 79, 80, estaba en su boom la música disco. Y la música pop también, pues, y el rock, ¿verdad? Todo estaba ahí. La cuestión fue que la música disco tuvo su evolución porque empezó a tener algunas, ¿cómo es que me decías vos? Combinaciones, ¿verdad? Salió la música disco también con un tema que se llamaba Salsoul, que era música soul con música de características tropicales, pero con una base disco. Entonces, en ese tiempo fue una locura porque la gente hacía música, bueno, igual que ahora, solo que antes era menos, ¿verdad? Porque ahora hay más población y más cosas, más acceso a todo. Pero era una confusión de ritmos, con pensamientos, con culturas, con países. Pero la música disco se basa en letras, en orquesta, en violines, ¿verdad? Percusiones, ¿verdad? En cambio, eso fue en Estados Unidos, ¿verdad? Y en algunos países latinos también. En Europa era otra la cuestión. Ahí era otra línea del tiempo, ¿verdad? Prácticamente allá con Kraftwerk, creo que se llama, perdón mi pronunciación, empezó a salir la música electrónica desde los 79, y a estas personas hicieron su enlace, su unión con aparente música disco, y que salió de ahí. Eso es lo que yo pienso, lo que yo viví y lo que yo sentí, que empezaron a hacer estas confusiones con ritmos más o menos discos. Pero lo que sucedía era algo. En la música disco, con toda su orquesta, estaba el de la batería, en el show. Y si de repente la persona había tenido problemas en su casa, pues, y de repente se había echado así una cervecita como yo ahorita, más movido, más de ambiente. Pero si tenía un éxito, le subía un par de beats ahí a eso y se motivaba a todo. Cuando hacían grabaciones, el aparatito se me va el nombre, metrónomo, ahí se guiaba él con un sonido en el audífono, y era constante, pero siempre era humano, para mezclar en el ambiente donde me realizo yo, el pitch para adelante, para atrás, y esa es la mente trabajando, ¿no? La mente, la sensación y todo, de que estás alcanzando, que estás atrás. Siempre les digo yo a las personas que me preguntan, eso es, algunos tal vez no lo entienden, pero no lo van a entender por la comparación un poco absurda, pero eso es como pasarse, van dos carros y vamos unos adolescentes ahí y un carro llevan cigarros y en el otro no, y tenemos que pasarle un cigarro al otro, ¿verdad? Y entonces se van los dos carros y hasta que el pitch match que dice aquel, ¡pum!, se lo pasa. Ahí está. Eso es lo que sucede. Ahora con el High Energy, que es la pregunta, lo que sucede es de que es más tecnológico. Ya es una caja de ritmo. Y entonces los sonidos se vuelven más electrónicos.
Ahí no hay orquesta, no hay violines, en algunos casos sí, porque ya hay mezclas, ¿no?, de esas culturas, pero en sí es eso, es la música disco electrónica. Por eso a veces combinan. Hay personas, y habemos personas, porque yo lo hice en su tiempo, en los 80, que mezclaba disco con high energy, disco con funk, con soul, ahí va saliendo, ¿verdad? Pero ahora, ya un poco más que conocimientos y con más ética, lo que hago es high energy con high energy, disco con disco, disco funk con disco funk, porque siento que la selección es mejor, y es ahí de la forma en que me preparo. ¿Y en dónde eran los toques, los bailes? Eso como era más popular, por decirles así, porque crecimos, al menos yo crecí en una colonia popular. La gente, no sé por qué, es un poco más desprendida, más que no le importa, y pues baila lo que haya, y si les gusta, mejor, acompañado pues de algo que los motive, pues alguna bebida energizante ahí, ¿verdad? Pero las fiestas son alegres, y sí, se vuelve una locura porque todos quieren bailar, hacen ruedas, exponen sus mejores pasos, se pelean por los mejores pasos, ¿verdad? Y lo tendrías que vivir. Te invito a no vamos a decir fechas, pero próximamente viene algo donde puedes ir a, no sé si te va a gustar o no, pero la selección musical es solo beach match, ¿verdad? Solo el que se echa buenas mezclas es el que va gobernando la actividad. No sé si hay otra pregunta ahí para aquellos. Si quieren, realmente, cuéntenos dónde nos encontramos hoy en día. Ustedes ponen música actualmente, en medio no sé si ustedes ponen música, pero si quieren contarnos un poquito rápidamente. Yo estoy intentando hacer un nuevo ciclo de fiestas, como ya cacharon, se llama Tropicante. Es post hip hop, post electrónico, post no soy DJ, post miércoles de cumbia. Es un poquito de todo, buscando en Zona 1 pequeños lugarcitos en mis redes sociales, Básico 3, y los sábados estoy ahí en la Incondicional, para ahí de la Zona 14, experimentando con los patojos. Sí, yo como te comentaba, yo dejé de pinchar por mucho tiempo. De hecho, creo que no aportaba tanto a los colectivos donde estaba. Estoy orgulloso de Analógicos, de Onda Siniestra, de No Ir No Party, de Vinilos, de la gente que recluté, que están echando punta todavía. Pero regresé para unos convivios, para un aniversario, porque ya cumplimos 13 años, y que sigue. La verdad que eso es un mérito de la colocha, porque el motor de Analógicos es Jesús, le mandamos un saludo. No pudo venir porque anda en el Burning Man, no falla ahí, anda en el desierto, pero le mandamos un saludo y él es el motor de Analógicos, la verdad. No sé de dónde saca energía, la verdad, porque como es aquel, cargar discos, tornamexa, mixer, él se lo lleva a la chingada, ¿no? Yo creo que voy a necesitar un quiropráctico porque cargar tanta cosa. Pero estoy regresando. De hecho, el próximo Analógico lo voy a hacer yo con unas amigas, Bibla Neón. La verdad que estoy haciendo spoiler ahí en alguno. Creo que no me va a regañar porque están invitados. Son unas amigas que están haciendo algo interesante con juguetitos electrónicos, interfaces y ese tipo de cosas, drum machines, y voy a estar con ellas y poco a poco estoy regresando porque sí. ¿Qué fecha es? El 13 de septiembre voy a estar aquí en Analógicos. Sí, eso por el momento. Bueno, yo
como de principio hago de todo. Tenemos un colectivo, como dice la palabra, se me pegó, que se llama Vinilo 267, que es un grupo de vinileros ahí que nos gusta mezclar, compartir los discos que conseguimos aquí en la zona 1, que nos traemos de por ahí, que nos intercambiamos con algún amigo. Aquí mi estimado Emilio participó el 20 de julio. Ahí lo pueden ver ahí en mi canal de YouTube. Ahí aparezco como DJ Mijangos 502, ahí está Emilio. Y ¿cómo se llama? Ahí hacemos este colectivo para distraernos un poco, para conocernos, para ambientarnos ahí y salir un poco de lo que hay. La música que se pone, la música que nosotros querramos poner. El público oyente, educado, pues nos aguanta y nos motiva a seguir. Además, ¿puedo ir? Además de eso, estoy full con las tornamesas de vinil. Esta nueva oportunidad y esta nueva era que estamos pasando me está dando la virtud de reparar pues todas las tornamesas que vengan. No sé cuántas llevo, cabalmente hoy platicábamos con Byron aquí, mi amigo que me acompaña siempre y que también trabaja conmigo, que no sé, hemos visto como 70, tal vez 70 tornamesas MK y la otra retajila de tornamesas Samsung, Pioneer, Sansui, Stanton, de todo. Ahí está, tratamos de resolver. Y también tenemos un colectivo que se llama Retroyectos Guate, que me ha traído mucha satisfacción también y hemos crecido. Tenemos, no sé, creo que vamos por los 40,000 o 50,000 seguidores en el mundo, y esto ha traído todas las fiestas retro también que hemos hecho. Compartimos la administración con Nadia Morataya y todos los retroadictos que son DJs. Es una cantidad enorme. Aparte también con mi discoteca móvil, y también tengo como dice Francisco, tengo este proyecto que se llama Noche de Bodas. Pareciera que dicen ustedes, ¿qué este loco que está haciendo? Pero estamos poniendo ahí la música. Esto es actual, ¿verdad? La música que se pone en las bodas. Todo, menos llegamos al artista que me dijiste. No llegamos a Bad Bunny, pero sí ponemos todo lo demás alegre ahí hasta que nos la pasamos súper. Eso es lo que estamos haciendo. Viejito, mediano y lo moderno. Yo también estoy dando clases de DJ ahí en la municipalidad y me pueden encontrar. Manden jóvenes, porfa. Necesitamos más DJs jóvenes. Nosotros llevamos para afuera, de verdad. Necesitamos 5 de nosotros, 5 de cada uno de nosotros. Nosotros tal vez no sé. Yo creo que no sabemos tanto, pero sobre todo no sabemos lo que quieren los jóvenes. Solo ellos mismos van a saber. Entonces, hagamos más DJs, porfa. Ya no quiero trabajar. Gracias, maestro. Ya que trajimos la torre, no nos despedimos con una rolita, ya que estamos. Y muchas gracias a todos por haber venido, por la escucha atenta y nada, espero que se lo hayan gozado y ojalá que hayan otros eventos así. Traje Bueno, en lo que pone aquí. de la película Flashdance de los 80s. Traje Creedence. Gary Glitter. Gary Glitter. Gary. ¿Cuál dice? Gary Glitter. Gary Glitter. Bueno, lo que lo pone, quiero agradecer el espacio
Creo que es importante hacer esto. En Guatemala no tenemos referencia, no tenemos grabado la historia, nos cuesta mucho. Tanto así que yo tengo muchos discos de muchas bandas que son de Guatemala que se tuvieron que ir a El Salvador, a Costa Rica, porque aquí no grabamos nada. Entonces, yo llevo ya más de 15 años en el rollo, Pacho lleva más, y este máster lo conocí hace un par de años porque se me fregaron las tornas, me tuvo que cambiar los cables. Entonces creo que sí es importante que en un país tan pequeño vivamos tan divididos, y que también eso hay que hablarlo, el ego de los DJs, de no querer unirse, o es que ese género no mucho me gusta. Lo importante es aprender de todos. Todos creo que tienen su voz, y por eso agradezco el espacio aquel y te insto a que sigas haciéndolo. Yo creo que este es un punto de partida, porque aquí hay tema para largo. Tal vez hoy hablamos de DJ, pero yo creo que puede ser de un coleccionismo, de historia, de dónde se compraba. A mí me gusta mucho cuando un señor me cuenta, yo compraba un disco aquí, un disco allá, tengo discos no, yo no sé quién es un tal Valenzuela. Todos mis amigos tienen en su colección un disco de Fernando Valenzuela, como aquel bien decía, en los 80s le ponían el nombre, ¿no? Y pues eso, agradecer el espacio, instarlos a que siguen, y pues nada, gracias, Dios. Para los que quieran también, pues podemos seguir conversando en la barrita, y si quieren tomar algo y comer algo, bienvenidos. Aquí ya lo grabamos por derechos de autor. Si no, nos botan.